respecta hoy, que es la planificación práctica para cerrar los 6 eslabones del proceso formativo. Queremos mostrarle un video de 3 minutos nada más. Esperemos que esté el audio, ¿no, Carlos? Sí, en referencia a lo que les decía ayer, ¿no es cierto? El trabajo que se hizo hace 1 año y medio que nosotros estamos estoy bajando esto, en el proyecto Evolución de Conmebol, encabezado por Alejandro Domínguez y Gonzalo Belloso, y como yo les decía ayer, en el área de desarrollo, hace más de 1 año, muchos fondos son destinados, que antes no sucedía, a lo que es la capacitación y la actualización en todo el continente, en diferentes disciplinas, ¿no es cierto? No solamente en lo que es fútbol formativo, sino también en fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa y entrenamientos de arqueros. Por eso se fueron armando grupos de instructores para cada una de esas disciplinas. Y bueno, hubo una gran convención en marzo, un workshop muy importante en marzo, donde estuvimos reunidos prácticamente 1 semana en la sede central de Conmebol en Asunción, y donde lógicamente se delinearon, con también presencia de FIFA, justamente los parámetros, los contenidos, los lineamientos que esos cursos iban a tener como denominadores comunes, ¿no es cierto?, en cada una de las actualizaciones que se diesen. Por supuesto, dependiendo de la disciplina, ¿no?, a la cual aborda cada una de ellas. Hay capacitaciones orientadas a preparación física, como me tocó a mí en Chile y en Uruguay. Hay capacitaciones y actualizaciones orientadas a entrenadores, otras más generales como la de hoy, donde conviven entrenadores, preparadores físicos, coordinadores, y por supuesto lo referido a otras disciplinas, ¿no es cierto?, como el fútbol femenino, que está muy en auge, fútbol sala y fútbol playa. Así que simplemente mostrarle el video de lo que fue esa convención, ese workshop, donde participamos todos los instructores y también donde hubo participación de gente de FIFA, quien vino de alguna forma también a colaborar con ese trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ver si se puede escuchar. El programa Evolución es darle ayuda, darle servicio, darle herramientas a las asociaciones miembros. Entre esos valores, uno de los pilares más grandes es el tema de las capacitaciones. Ustedes son nuestra armada, la gente que entra en las federaciones, que a través de los cursos y a través del programa Evolución generamos unas relaciones inéditas entre la Conmebol y las federaciones miembros. Entonces, por eso llamamos a este curso. Necesitamos seguir avanzando. Por eso invitamos a FIFA a que nos trate de pulir algunos detalles, de formar, de hacer una matriz, de que cada vez que nos presentemos en un curso pueda ser incluso mejor que el anterior. La Conmebol tiene ideas de que esto se prolongue en el tiempo y podamos seguir llegando a todas las federaciones, a todos los niños, a todas las niñas, a todos los entrenadores, y que esto se multiplique y cada vez podamos tener un fútbol mejor como se merecen nuestros jugadores, como se merece nuestra rica historia. Estamos muy felices que podemos compartir nuestra experiencia con vosotros. Nosotros sabemos naturalmente que ustedes tienen mucha experiencia, pero es siempre interesante de intercambiar informaciones, experiencias también, porque como Gonzalo ha dicho, queremos al fin de estos 3 días haber algo con un modelo de cursos a dar en las diferentes federaciones. Todo lo que tengo, todo lo que soy, luchando hasta la muerte, todo lo que doy. Ahora todo el mundo con las manos para arriba, a celebrar la vida. Todo el mundo con las manos para arriba, a celebrar la vida. Because your touch like poison is running through my veins. Amor, we are electric. Siempre, siempre siento we're like Bonnie and Clyde. We reach for the sky. Desde hoy, forever, yet tonight. We will be superstars, superstars, you and I.
queríamos presentarlo porque la verdad que es un video muy cortito y también para de alguna forma ilustrar y visualizar, ¿no es cierto?, que a veces llegan alguna información. Me gustaría ser cirujano cardiovascular. Mi papá... que tienen que ver con lo negativo, pero también hay muchas cosas positivas, muchas cosas que se están haciendo y que tienen que ver con el área nuestra, ¿no es cierto?, el área de capacitación, de actualización. Para mí y para mis compañeros fue algo muy enriquecedor, no solamente por lo que nosotros pudimos aportar, sino por todo lo que esos monstruos, algunos con grandísima experiencia, también aportaron en lo que tiene que ver con lo que decía Nefer de FIFA, ese programa que es un programa de Conmebol, no es un programa de FIFA, ¿no es cierto? Y que por supuesto siempre va a estar expuesto a modificaciones, a cambios, que no es para nada un programa netamente rígido, sino que por el contrario, ¿no es cierto? El año que viene, creo que en febrero y en marzo también hay un nuevo workshop donde se va a analizar y hacer un diagnóstico de lo que fueron las capacitaciones de las diferentes disciplinas, para hacer un balance y para tratar de mejorarlo también, ¿no es cierto? En el caso de AFA, lo que ustedes están viviendo es y yo también, ¿no es cierto?, es un antes y un después, porque fue mucho trabajo que le llevó a Luis a hacerlo, ¿no es cierto? Es la primera vez que se hace en AFA, en federaciones como Venezuela, Paraguay, Chile, es muy común y se han hecho prácticamente casi 10 cursos contando todas las disciplinas. Bueno, el AFA a través de Luis ha dado el puntapié inicial y ojalá que esto se repita, que las puertas de AFA estén abiertas para realmente quienes son los protagonistas del fútbol formativo, que no son ni más ni menos que ustedes, conjuntamente con los entrenadores de las selecciones, porque la realidad es que yo digo que las selecciones se nutren del trabajo que hacen ustedes. Esos 20 y pico de chicos que estaban ahí son producto del trabajo de los clubes, muchas veces criticado, ¿no es cierto?, sobre todo más que nada por los medios, que hablan desde la ignorancia, ¿no es cierto?, muchas veces con carencias y con un montón de vicisitudes. Se hacen grandes trabajos en los clubes y por supuesto luego se ve reflejado en la selección argentina a través de un trabajo en continuidad que en este caso están haciendo todos los muchachos que hoy están a cargo de la selección. Así que ojalá que este sea el puntapié inicial para varios cursos más, no solamente de la disciplina de fútbol base, sino también de otro tipo de disciplina, y estoy seguro que Luis está trabajando para eso, por lo que él me comenta. Así que bueno, vamos a dividir la mañana en 2 bloques. Nosotros hablamos del proceso formativo del futbolista. En un primera base habíamos mencionado la importancia de la división de las 7 fases madurativas. En una segunda, la importancia de los aspectos socioculturales y cómo ellos impactan directamente en el proceso de formación del futbolista. En una tercera instancia, la importancia de quién iba a llevar adelante ese proceso, por eso la trascendencia de delinear perfiles de entrenadores, ya sean técnicos o profes, para cada una de esas fases, infantiles o juveniles. En una cuarta, habíamos hablado de la importancia de adaptar el deporte a cada una de esas fases y de la comprensión del deporte como justamente una actividad netamente situacional. Hoy vimos en 3 bloques de 30 minutos bien marcados, ¿no es cierto?, esa orientación hacia la cual se encamina el fútbol ya desde hace tiempo y cada vez en forma más acentuado, en un porcentaje altísimo de tareas situacionales, independientemente luego del sistema de juego que cada uno elija, un modelo. Ayer hablamos como 5.º eslabón de la planificación didáctica, que tenía que ver con los principios, los objetivos, las metodologías, y bueno, hoy ya vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con el trabajo final que se hizo en marzo, referido a la planificación práctica. Mi compañero Israel, en una exponencia excelente, habló de modelos de planificación, también lo hizo Gustavo, ¿no? Los modelos de planificación que son variados, no solamente los 4 que vemos ahí, sino que hay muchas más de la metodología de entrenamiento que nos entregan modelos de planificación. Yo digo que el modelo de planificación no te asegura el éxito, sí es importante tener uno. ¿Para qué? Para que te ordene. Yo pienso que la gran importancia que tiene un modelo de planificación, por sobre todas las cosas, es un ordenamiento. Después nadie te asegura el éxito, ni en lo que refiere a ganar un partido, ni en lo que es una formación de un jugador. Por supuesto que los modelos basados en el perfil del deportista, que hoy
están un poquito más de moda y que se utilizan más, tienen mucho más que ver con los modelos basados en el perfil del deporte, ¿no es cierto? Nos referimos al modelo integrador, que también está muy relacionado a lo que habló Israel con el método del profesor Víctor Frade, ¿no es cierto?, de la periodización táctica, y lo que nosotros vamos a presentar es un modelo que venimos utilizando ya desde hace años y que lo presentamos en Conmebol también, que es el modelo dinámico sostenido, que también está muy relacionado, ¿no es cierto?, que tiene algunas modificaciones, pero que en general va en la línea de lo que ha presentado Israel, lógicamente con algunas modificaciones. Insisto que esta no es la verdad de la planificación deportiva, simplemente es una forma de interpretarlo. El modelo dinámico sostenido tiene dos grandes bloques, uno azul y uno verde, ¿no? El azul tiene que ver con la parte macro, el programa plurianual, que tiene una duración de 2 a 12 temporadas, que es todo el recorrido que el futbolista hace desde que ingresa al club hasta que sale, o hasta que llega a primera división, que por supuesto los porcentajes son bajos. ¿Y en qué consiste? Delinear principios uniformes de todo el entrenamiento infanto-juvenil. Por supuesto también muchas veces depende, y lo sabemos, ¿no?, de la posición y del mantenimiento de los directores generales de los clubes, ¿no?, que por suerte duran más que los entrenadores de primera, pero hay veces también, a diferencia de lo que pasa en Europa, muchas veces son cambiados y se cortan esos procesos, ¿no es cierto? La determinación de objetivos y medios por fases madurativas, estos son los grandes aspectos en lo que es el bloque azul, de lo que es el modelo dinámico sostenido, que luego confluye en un microciclo, ¿no? Formulación de 4 o 5 principios que deben regular y guiar el proceso de entrenamiento infanto-juvenil. Ayer los mencionamos, cada club puede tener los suyos. Sé que la selección argentina lo tiene y de eso va a hablar Enrique Cesana mañana. Y lógicamente lo que tiene que ver con los objetivos técnicos, tácticos, físicos y neurocognitivos para cada una de las fases, ¿no es cierto? Ya lo que está referido al programa en verde, que es justamente la parte práctica, el programa anual, que es una duración de una temporada de 11 meses, donde cada club, lógicamente, determina, delinea los cuerpos técnicos, donde hay 6 o 8 semanas de una etapa de precompetencia, que confluye con una etapa competitiva, que en el caso del fútbol argentino es de 9 meses, donde nosotros aplicamos justamente lo que llamamos microciclo dinámico sostenido, que no es ni más ni menos que una terminología. En definitiva, lo que interesa es el contenido, ¿no es cierto? Hay un microciclo símil competitivo, ¿no?, en etapa de precompetencia, símil a lo que es la parte de competencia, que es la gran diferencia sustancial con lo que nosotros hacíamos, me incluyo, hace 15 o 20 años atrás, cuando me tocó empezar, con un modelo más tradicional de entrenamiento, ¿no es cierto?, con una etapa de preparación dividida en 3, ¿no es cierto?, una etapa general, una etapa específica. No digo que eso no sirva para nada, pero bueno, digamos que estos modelos de planificación contemplan que los microciclos en la etapa de preparación guarden una similitud con los microciclos que luego el futbolista va a implementar en la etapa de competencia. Lo que se diferencia es el volumen, la intensidad y la densidad del entrenamiento, que es la relación entre el volumen y la intensidad. Esto a grandes rasgos son los aspectos que delinean este modelo de planificación, que en definitiva confluye en esto, ¿no? Un microciclo de tipo que nosotros utilizamos en etapa de competencia con grandes aspectos dominantes. Esto no quiere decir que lo que ustedes ven ahí sea lo único que hacen los futbolistas en esos días de entrenamiento, no, sino que son los aspectos o parámetros que dominan la escena de cada sesión. Tomando como referencia el día lunes como primer día de entrenamiento, siendo que el fútbol juvenil compite los días sábados en general, el aspecto dominante de la sesión inicial de la semana es la preventiva y el desarrollo aeróbico. Pero no confundir el desarrollo aeróbico a través de una metodología muy similar a la que vieron ustedes a través de esos 3 bloques, sobre todo el bloque 2 y el bloque 3 que llevaron adelante los muchachos con Pablito Aymar, Placente y el profe. Ahora vamos a ver cómo luego se diferencian en cada una de esas fases, ¿ok? Estamos mostrando a nivel macro. En la sesión 2, que vendría a ser el día martes, el aspecto dominante es la velocidad, tanto físico como mental. El día
3, que vendría a ser el miércoles, el título que domina la escena es la táctica específica, ya vamos a ver en qué consiste. El día 4, el aspecto dominante es lo técnico y cognitivo, 120 minutos máximo. El día 5, que es lo previo a la competencia, lo táctico estratégico. Y por supuesto, el día más importante de la semana, que es la competencia. No hay entrenamiento, a mi entender. El grupo de instructores que presenté el primer día, con mucha más experiencia que yo, piensa exactamente lo mismo. No hay nada que compare y se equipare con el estímulo de la competencia. Cada una de las fases va a respetar este microciclo dinámico sostenido. ¿Y por qué el nombre? Sostenido porque es un microciclo que se va a emplear desde los 11-12 años hasta la división cuarta o la división reserva, dependiendo de la estructura que tenga cada club. Y dinámico porque lo que va a ir modificándose justamente son los contenidos, en función de cada una de esas fases madurativas. Es decir, que el formato del microciclo es el mismo, lo que va a ir variando son los contenidos a desarrollar en cada una de esas fases. ¿Cuándo se presenta esto? Y un día antes de la pretemporada. Esa es la idea, por supuesto. Ayer he hablado con varios colegas y cada uno tiene su modelo de planificación, alguno muy parecido a y eso depende un poco del proyecto de cada club, ¿no es cierto? Simplemente estamos presentando una forma de la cual ustedes pueden rescatar algunas, ya sea en su rol de entrenadores o algunos que le toque coordinar. No es la única. Dijimos que íbamos a hablar muy profundamente de las 3 fases juveniles. Le pusimos un nombre. La fase juvenil 1, 13 a 14 años, es lo que nosotros consideramos que es la fase pre- y postpuberal, una etapa delicada y de grandes cambios. Ese es el gran título que engloba esta fase madurativa. Y bueno, no solamente nos apoyamos, como dijimos el primer día, en estudios científicos que son muy importantes, sino por sobre todas las cosas en la experiencia práctica, ¿no es cierto? Sabemos quienes tienen novena división y prenovena división que es una fase muy delicada, no solamente por la gran disparidad y la gran heterogeneidad que hay físico-motriz, sino también desde el punto de vista de maduración mental. Por eso la importancia, siguiendo lo que presentamos ayer, de que nuestros entrenadores tengan, aunque sea en forma mínima, un manual, que este es el manual que nosotros estamos construyendo en Conmebol. Si bien cada federación, cada país y cada región también tiene subculturas que pueden hacer modificar brevemente esto, por eso la idea con Gonzalo es presentar un manual general y luego, a través de diagnóstico que nosotros vamos a ir haciendo con los directores de desarrollo y con los entrenadores, que son los que viven el día a día con los futbolistas de cada país, poder armar algo mucho más fino para cada región. Pero bueno, lo dividimos en 4 aspectos: neurocognitivo, físico-motor, técnico-coordinativo y lo que tiene que ver con la comprensión táctica del juego. Ayer hablábamos comiendo con uno de los compañeros que son asistentes al curso, que justamente tenía la prenovena y novena de River, ¿no es cierto? Y él mismo me decía, sin haber visto esto, que es una etapa delicadísima. Me ha tocado entrenar novena división y prenovena. ¿Por qué? Porque el chico está transcurriendo lo que se llama la crisis de la adolescencia, muchos cambios físicos que repercuten en lo mental. Un dato que no es menor: pasaje del colegio primario al secundario, mayor estímulo intelectual, buenos niveles de comprensión y adquisición, a diferencia de lo que sucedía en la última etapa infantil. Desde el punto de vista físico-motor, una etapa pre- y postpuberal, como lo marca el título de la misma, con cambios morfológicos y fisiológicos muy pronunciados dentro de un mismo grupo de trabajo, de entrenamiento. Esto hace que no se comprometa solamente el profe en esto, sino el entrenador. ¿Por qué? Porque en esta etapa es muy común que un futbolista de gran técnica a los 11-12 años la pierda a los 13-14, que pierda coordinación, que pierda velocidad de reacción, y que el entrenador diga muchas veces, por no tener información: profe, me lo estás poniendo lento con el trabajo en el gimnasio. Nada más lejos de eso. Saber que el chico está transcurriendo una etapa de muchos cambios, sobre todo en lo físico, a un reacomodamiento del esquema corporal, producto de un estiramiento óseo pronunciado, que no va de la mano de lo muscular, y que es fundamental en el nivel de clubes que están la mayoría de ustedes, apoyarse en estudios que nos brinda el departamento médico. Antiguamente lo que era el test Tanner y hoy en lo que se llama el test de Midward, que lo vamos a analizar
más adelante, que tiene que ver con la maduración biológica, que con un estudio, una medición, 5 mediciones muy fácil de hacer, nos dan a nosotros, aparte del ojo clínico que cada uno de ustedes tiene, y que para mí esa es la mejor herramienta, pero aparte una apoyatura científica de qué estadio madurativo está recorriendo ese chico y cómo eso repercute, tanto en el entrenamiento como en su rendimiento y performance. Desde lo técnico coordinativo tiene un nivel técnico y coordinativo correcto, pero por la etapa de desarrollo físico que está transcurriendo se producen, como decía antes, errores técnicos y de coordinación, un periodo de incoordinación, si bien esto es bastante heterogéneo. Con referencia a la comprensión táctica del juego, los chicos de estas edades tienen un buen momento para adquisición de conceptos tácticos de mediana complejidad, no de excesiva complejidad, y posee una adaptabilidad, espacio de acción amplio y gran cantidad de participantes, a diferencia de lo que sucedía en la etapa infantil. Esto es una referencia importante a la hora de programar, ¿no es cierto? De esta realidad se desprenden los objetivos que deberíamos desarrollar, que no quieren decir que sean estos, pueden ser otros muy distintos, o adaptar algunos de estos a las realidades de los futbolistas que cada uno de ustedes tienen, que pueden ser distintas a la realidad de un futbolista que se está formando, por ejemplo, en Caracas o en Lima. Seguramente que lo es, producto de que esta etapa Argentina se favorece de un muy buen trabajo que hay en el fútbol infantil, si bien, como decíamos, para que sea excelente, a mi entender, debería realizarse ese cambio metodológico en lo que es la parte de competencia, de lo cual nosotros todavía no somos responsables, por supuesto, pero que, como dijimos ayer, se está trabajando y creo que, por lo que hablé con Luis, prontamente ojalá tengamos buenas novedades con referencia a eso. Delinear objetivos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista físico, técnico y táctico, consolidar todo el aprendizaje técnico general realizado en la etapa infantil. Considero yo que en esta etapa debería hacerse correcciones, pero no tanto aprendizajes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si trabajé bien de los 6 a los 12 años, ya todo lo que tendría que venir a los 13, 14 es algunas adaptaciones y mínimas correcciones, ¿no es cierto? Justamente hablamos de que lo que estaba dentro de la escena central de la planificación del área infantil eran las habilidades técnicas, por sobre todas las cosas. Bueno, deberían estar, no muchas veces se da, sabemos que a veces recibimos futbolistas del interior que no tienen una buena base porque de repente vienen de ligas con muchas carencias, no porque no haya gente capacitada, y hay que hacer algunos acomodamientos. Experimentar entrenamiento táctico con un mayor nivel de complejidad, comienza a internalizar los principios tácticos que hablaba Israel, defensivos y ofensivos del juego del fútbol. Y hay un desarrollo de la musculatura media, zona core y reestructura de esquemas corporales. Yo considero que aquellos futbolistas que estén dentro de un periodo de evolución para poder recibir tareas de fuerza deben comenzar ya en esta etapa a hacerlo, porque por lo que veíamos en el gráfico ayer, los futbolistas destacados de nuestros clubes a los 17, 18 años lo absorbe el fútbol profesional. Y en el fútbol profesional muchas veces no hay tiempo para trabajar. Esa es este tipo de especificidades. Entonces se nos acorta a nosotros. Los europeos se dan el lujo de repente empezar a trabajar la fuerza a los 14, 15 años, y porque lógicamente ellos saben que tienen tiempo hasta los 20, 21, 22. Nuestra realidad sociocultural y sociodeportiva es diferente. Y es ahí donde se empiezan a ver las grandes diferencias en el ejemplo que yo le contaba ayer de Alemania. Por eso la enseñanza del uso del gimnasio y aprendizaje de las técnicas de fuerza dinámica es fundamental. Y esto no quiere decir que uno sea fanático de la fuerza. No, considero que en un 90% los futbolistas deben experimentar entrenamientos como el que ustedes vieron recién. Pero hay que dejar un porcentaje y no volverse extremistas en lo que tiene que ver con la elección de las metodologías. También hay una distribución anual, que no es ni más ni menos que una orientación en cada una de las fases juveniles, fase 1, fase 2 y fase 3. Esto en definitiva es una guía, una ayuda que nos va a orientar a la hora de planificar el programa anual. Tiene que ver con un 20% de físico-motor y neurocognitivo, un 30% de tareas tácticas situacionales y, por supuesto, sigue dominando la escena todo lo que tiene que ver con lo técnico-coordinativo, técnico-analítico y técnico-situacional. Las actividades y medios de entrenamiento de esta fase la dividimos en 3. Es la última
En lo que es lo físico-motor, como aspecto de velocidad dominante, física y mental, la capacidad de anticipación mental, fuerza dominante, fuerza explosiva, y lo que es la resistencia aeróbica y especial, en un 90% en método situacional y en un 10% a través de metodologías ortodoxas, tradicionales o puras. Con referencia a lo técnico coordinativo, los medios de actividades para esta etapa que nosotros aconsejamos es entrenamiento de la técnica general con predominante pase, control y remate. ¿Tá? Esto no quiere decir que el futbolista no experimente acciones de cabezazo, pero la predominancia lo va a tener lo que ustedes vieron hoy, ¿no? Pase, control. Técnica analítica, ejercicio de técnica analítica, que también fueron mostrados hoy en el primer bloque, a modo de calentamiento a través del profe, y técnica funcional en lo que nosotros llamamos nivel 1 y 2, teniendo en cuenta que los niveles de complejidad todavía en esta etapa, como mencionamos antes, deberían ser medios, no de alta complejidad. Y lo que es el bloque táctico, por supuesto esto no es mío, sino es de los muchachos que se encargan de ese área, todos los que mencionamos antes, ¿no es cierto? Maturana, el profe Garay de Uruguay, Rueda, Enrique Borrelli y el Próspero de Brasil, es que haya un sistema táctico dominante y un sistema táctico secundario. Y aquí simplemente voy a ser un transmisor, no porque sea mi tema. Nosotros consideramos que en Sudamérica el futbolista debería experimentar diferentes sistemas tácticos de juego. El modelo del Barcelona es fantástico, como lo fue el del Ajax en la década del 70 y como lo fue hace 20 años el del Milan con Sacchi. Pero son experiencias únicas y que se repiten cada 20 años, donde hay un entrenador que se sostiene y si viene otro sigue ese modelo y abajo sigue lo mismo. Entonces, los entrenadores se pueden dar el lujo, o los coordinadores, de entrenar solamente un modelo de juego. El fútbol sudamericano es muy diferente. He estado 12 años en Independiente siendo coordinador y han pasado 14 entrenadores. De esos 14 entrenadores, muchos tenían pensamientos distintos. En Argentino Junior, hace 2 años que estoy, y ya hubo 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo ideal, e insisto, estoy hablando en representación de ese grupo porque no es mi área, pero lo que estoy diciendo lo siento y lo puedo opinar, de última, hace 20 años que trabajo en esto. Modelo como el que Gallardo está presentando en River. Ayer hablábamos con los colegas, ojalá que dure 15 años y que muchos clubes lo repliquen. La realidad de Sudamérica es otra, no solamente en Argentina. Hay muchos cambios de entrenadores, muchos cambios de modelo. Y además, lo que piensan todos esos maestros es que dándole más herramientas de conocimiento táctico a los futbolistas, el futbolista se enriquece. Mostrándole solo un modelo a través de 10, 11, 12 años, el futbolista llega al fútbol profesional y hay ciertos libretos que no va a conocer. Entonces, más allá de una ideología y de una forma de jugar, que es otra cosa distinta a lo que son los sistemas de juego. Un club puede tener una idiosincrasia, como por ejemplo la tiene Argentino Junior, un club que se ha destacado a través de sus años por buen manejo de balón. Con referencia estricta a lo que tiene que ver con los sistemas tácticos, la idea de este programa es que el futbolista, de la misma forma que en un colegio va estudiando diferentes contenidos, a lo largo de esos 6 o 7 años que el futbolista recorre en el área juvenil, vaya experimentando diferentes sistemas tácticos para cuando llega al fútbol profesional sepa cómo defenderse y cómo interactuar en cada uno de esos sistemas. Puede haber otro parecer y es totalmente respetable, simplemente esta es una progresión metodológica para que el chico, desde los 13 hasta los 20 años, muchas veces antes porque se van, experimente diferentes sistemas tácticos y lo que ustedes van a ver es lo que estos entrenadores consideran que debería ser una progresión desde los 13 hasta los 20 en cada una de estas manifestaciones tácticas. Todo esto, perfil integral, objetivos, distribución de los contenidos, los medios de entrenamiento y actividades, confluye en lo que es un microciclo, que es el último eslabón. Yo diría el anteúltimo porque luego está la sesión de entrenamiento. El último eslabón de lo que es el microciclo dinámico sostenido bajo este formato es esto que ustedes ven hoy acá, que es en cierto aspecto lo que nosotros estamos llevando adelante, por ejemplo, en Argentino Junior, ¿no es cierto?
Una sesión 1 donde hay un área kinésico preventiva, trabajos intervalados intermitentes de 30 minutos y por supuesto juegos, que es lo que predomina esa sesión. ¿Por qué nosotros consideramos que es importante que haya juegos y tareas puras orientadas al aeróbico? Porque por una cuestión netamente de recuperación, sobre todo estamos hablando con el grupo de competencia, ¿no es cierto? Mucho más esto se acentúa teniendo en cuenta que en Argentina, séptima, octava y novena juega la Liga Metropolitana y los chicos juegan domingo, ¿no es cierto? Es decir, que también se dosifica la actividad ahí. En otros lados de Sudamérica es distinto, generalmente se juega sábado o domingo, pero en Argentina hay mucha competencia, lo cual es muy bueno, ¿no es cierto? La sesión 2 habíamos dicho que el aspecto técnico dominante era la velocidad físico y mental, mucho entrenamiento situacional en régimen de velocidad, por ejemplo en 3 bloques de 10 minutos con 2 minutos de pausa, con muchas acciones específicas por puesto, sobre todo en la etapa siguiente, y fuerza en gimnasio a través de circuitos de 6-7 estaciones que se mantienen en forma trimestral y que se van cambiando en 3 trimestres en el año, acentuando mucho el fortalecimiento de la zona media. La sesión táctica específica, que es la sesión 3, se compone también en 3 bloques, un bloque netamente analítico, que puede ser muy parecido a lo que mostró Enrique en la primera parte, como entrada en calor, a modo de entrada en calor, si ven ahí está abajo, está en el último cuadrado. Entrenamiento de situación, competencia específica por puesto, que puede ser lo que mostró el profe, algo muy parecido a lo que mostró el profe en la parte derecha de la cancha hoy, y luego lo que lógicamente domina la escena del día 3 es el 11 versus 11 en 3 bloques de 15, de 20 minutos. Hay ciertas metodologías o cierta forma de entender esto que dicen que no hace falta hacer fútbol en la semana, y es respetable. Yo considero que es muy importante que el futbolista y el entrenador hagan fútbol, como antiguamente se decía, formal, porque no hay nada que replique el fútbol 11 versus 11 en 70%. La sesión 4, técnica cognitiva, donde nosotros, esto no es una cosa rara, simplemente dentro de los circuitos de coordinación, velocidad y frecuencia, nosotros incluimos actividades de estímulo neurocognitivo que tienen que ver con lo visual, con lo táctil, con lo auditivo, pero siempre relacionada al fútbol. Si queremos hacer experimentos de laboratorio y adaptar cuestiones de las neurociencias, o no adaptar, sino incluirla, sin adaptarla estamos haciendo macana. Todo tiene que estar relacionado a acciones específicas de juego. Un segundo estímulo de fuerza de 40 minutos en gimnasio y lógicamente la fase central de esa sesión, entrenamiento situacional, funcional, nosotros llamamos entrenamiento situacional funcional con oposición. El entrenamiento situacional estándar es sin oposición, simplemente es una terminología. En régimen de velocidad, cuando hablamos de régimen de velocidad físico-motriz y mental, es decir, que tiene que haber alto componente de traslaciones cortas, pero también de toma de decisiones para que se pongan en funcionamiento esos 3 parámetros que hablábamos ayer. Percepción de la situación, anticipación mental y la posterior toma de decisiones, ¿no es cierto? Creo que es un error hablar de toma de decisiones, antes hay que hablar de percepción y de anticipación mental, que es el estadio previo. El día 5, esto es lindo discutirlo, quién sabe no vamos a tener tiempo, pero a nosotros lo que nos sucedió en nuestra etapa inicial en Independiente es que notábamos que los futbolistas de séptima, octava y novena llegaban cansados los días sábados a los partidos. ¿Por qué? Porque entrenaban por la tarde en ese momento. Y bueno, en ese momento decidimos que los futbolistas de séptima, octava y novena que entrenaban por la tarde, el día viernes no vengan, ¿no? Y la realidad es que vimos mejores rendimientos, ¿no es cierto? Yo digo que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. En fútbol profesional, quien sabe esto es impracticable. Pero en fútbol formativo tenemos que tener en cuenta algo de lo cual poco se habla, que tiene que ver con la recuperación de futbolistas que comen mal, de futbolistas que viajan mucho tiempo de ida y de vuelta, y de futbolistas que en la semana muchas veces, como nos pasa en nuestro club en octava y novena, que aún seguimos entrenando por la tarde, vienen con una viandita nada más. Entonces todo eso tiene un impacto el día de la competencia. Por eso consideramos que el día anterior, estas categorías que vendrían a ser más que nada la novena, la octava,
no entrenen. Y bueno, por supuesto, el partido del día sábado. El mismo formato se aplica para la fase siguiente, que tiene que ver con la fase juvenil 2, 15 a 16 años, que nosotros la pasamos a llamar fase de la especialización táctica y desarrollo físico-motor. ¿Por qué la llamamos de esta manera? Porque nosotros consideramos, por una cuestión estadística, que a los 15, 16 años el futbolista se define tácticamente. ¿Hay ejemplos que rebaten este concepto? Sí, yo doy uno. En el año 2002 estaba en San Lorenzo de Almagro con la quinta división, entrené a Gonzalo Rodríguez, jugador de 15 años de fútbol europeo en la Fiorentina de Italia. Gonzalo Rodríguez hasta la séptima división era delantero. Y un día faltó un central, lo pusieron de central, y a los 16 años fue un central de selección argentina y de 15 años en Europa, capitán de la Fiorentina. Son casos aislados. La estadística nos marca que a los 15, 16 años el futbolista se define, si es defensor, si es mediocampista y si es atacante. Y esto nos marca también un impacto en lo que es la planificación. ¿Por qué? Porque ya a partir de estas edades el entrenamiento, a nuestro entender, debería ser súper específico por puesto, no perder tiempo en generalidades. Es decir, ¿de qué me sirve a mí un defensor central que esté 40 minutos realizando actividades de un delantero? ¿De qué me sirve que un atacante que ya está súper definido, como puede ser Sergio Agüero a los 15 años, si bien él ya estaba en primera, realice un drill en posición de número 4? Estoy dando ejemplos muy generales. Es decir, el entrenamiento debería tener un carácter de especificidad muy alto y lógicamente luego seguir el mismo formato, que no lo vamos a leer, este material que ustedes se van a llevar mañana, de una comprensión neurocognitiva, físico-motriz, técnico-coordinativa, muy distinta a la anterior, y que en 3 o 4 conceptos se diferencian muy fácilmente y que nos van a delinear a nosotros el cómo programar los objetivos, el cómo distribuir esta torta de contenidos que va a ser muy diferente, no sé si muy, pero sí se va a ir diferenciando en lo que es la programación anual. Fíjense que lo físico-motor va ganando un espacio mayor, producto de que ese futbolista ya está capacitado para recibir estímulos físicos de mayor volumen e intensidad, y por supuesto que los medios y actividades de entrenamiento también van a ir variando. Tomemos simplemente el ejemplo táctico, porque acá hay muchos entrenadores. El último bloque. Todo lo que tiene lo que se refiere a entrenamiento de táctica, en esta etapa ya tiene un nivel de complejidad más alto. El sistema táctico dominante sigue siendo el 4-3-3, pero se le agrega un sistema nuevo. Y como sistema táctico secundario ya el futbolista en estos 2 años debería experimentar como mínimo 2 sistemas tácticos más. Y en Sudamérica esto se fundamenta teniendo en cuenta que a los 17, 18 años el jugador puede emigrar al fútbol profesional o a otras ligas. Entonces, por eso es que debemos compactar el aprendizaje ya en estas edades de 3 o 4 sistemas tácticos en lo que tiene que ver con la fase juvenil 2. El microciclo dinámico sostenido mantiene el mismo formato. Lo que van variando son los volúmenes, las intensidades y las complejidades de algunas actividades, pero el formato que ese futbolista va a experimentar va a ser el mismo que el que experimentó en etapas pasadas, para luego llegar a lo que es la etapa final, que es el periodo del perfeccionamiento específico integral del futbolista, que lógicamente, como mostrábamos en el gráfico ayer, en Sudamérica no nos pasa a nosotros solo, le pasa a Uruguay, le pasa a Brasil, le pasa a Perú. Sus grandes figuras se van muy rápido y, como le decía ayer, en un futbolista como Nehuen Pérez, que fue vendido al Atlético de Madrid, bueno, el Bocha lo conoce mucho más que yo no he tenido participación en la formación, o Nicolás González, que fue vendido al Stuttgart de Alemania a los 19 años. La pregunta es, ¿estaban formados esos futbolistas en forma completa? Seguramente que han tenido grandes formadores como el Bocha, como Domenech, que en un momento fue coordinador también de Argentino. Gente muy preparada. Ahora, ¿el tiempo les dio? Porque en Europa se toman sus tiempos, al 20, 21, hasta 22. Lógicamente, acá te exige el dirigente, y lo entendemos a los dirigentes en ese caso. Yo todavía no los entiendo el por qué no aplican ciertos cambios metodológicos en fútbol infantil. Los entiendo cuando me dicen, profe, y lo tengo que vender.
Lo tengo que vender porque el club tiene que subsistir y te tengo que pagar a vos. Eso lo entiendo. Pero también tenemos que nosotros comprender que quien sabe el proceso de formación no está completo. Por eso lo tenemos que compactar y por eso copiar modelos del fútbol europeo es un error, porque su realidad es totalmente diferente a la nuestra. El camino es exactamente el mismo, ¿eh? En este caso, sigamos con la comprensión táctica de juego. A esta etapa la comprensión es excelente disponibilidad para incorporar diferentes sistemas tácticos. Los futbolistas de estas edades experimentan entrenamiento en exigencia y nivel táctico similares a la primera división. Y muy bien sabemos que desde lo físico muchas veces estos los futbolistas pueden sostener y recibir entrenamiento de alto impacto y que lo tienen que recibir, porque el fútbol argentino es muy exigente, es tremendamente exigente de lo que tiene que ver con las presiones mentales, de los medios, de el entorno, de la barra brava, que muchas veces eso no se menciona, pero es la realidad, es parte de nuestro fútbol. En Europa eso no existe. El futbolista tiene la presión solamente de lo que imprime el alto rendimiento, que ya de por sí tiene una presión importante. Acá las presiones son múltiples, y para eso también se tiene que preparar el futbolista, aunque sea un horror, pero es la realidad. Por supuesto que también se va complejizando todo lo que tiene que ver con medios de actividad de entrenamiento, desde lo físico-motor, desde lo técnico, de lo táctico. Ya agregamos hasta un sistema táctico más y finaliza en lo que tiene que ver con el microciclo dinámico sostenido para esta etapa, manteniendo el mismo formato, pero por supuesto agregando un día más de entrenamiento en lo que tiene que ver con la sesión 5, con un aspecto dominante de táctica estratégica. Y por supuesto aquí lo que realmente se diferencia del primer microciclo que analizamos tiene que ver con una sesión más, con volúmenes internos de cada sesión mayor, en un 10, un 15%, y con los niveles de complejidad de las actividades situacionales que, por supuesto, teniendo en cuenta ese desarrollo neurocognitivo ya casi completo que tiene el jugador a esa edad, el futbolista, el deportista, tiene capacidad para poder sostenerlo sin ningún tipo de problema. Lo dejo a mi compañero sin antes mencionar la importancia que tiene las evaluaciones médico-deportivas como sostén del proceso formativo. ¿No es cierto? En la primera charla de ayer yo di mi parecer sobre si apoyarse en lo práctico o en lo científico y que ambas tenían mucha importancia. Si bien lo práctico desbalancea un poco justamente la balanza en el momento de interpretar el proceso de formación. No hay nada como la información que te da el día a día, la semana a semana, el mes a mes. Eso es impagable. Pero lógicamente también, y mucho más hoy con los avances tecnológicos, científicos, es muy importante lo que nos brindan desde el punto de vista de la salud, previo a un proceso de entrenamiento, pero también lo que nos brinda un neurocientífico, un fisiólogo o un videoanalista, una persona que sea experta en lo que tiene que ver en la utilización de los GPS, si bien los profes lo somos, pero muchos clubes hoy en primera división ya delegan esa actividad a un especialista. Es decir, que todo esto, en función de las posibilidades de cada club, también es muy importante a la hora de un proceso formativo moderno y actual. Si bien, insisto que aquellos clubes que no lo tengan, no es que no pueden entrenar, porque lo esencial es lo otro. Lo esencial es la cancha, es una pelota, un par de conos, el futbolista, que en definitiva es la materia prima, y la capacidad y la adaptabilidad que cada uno de nosotros podemos tener en la circunstancia de trabajo que nos toque. Y en ese sentido, no lo digo acá porque esté hoy de local, lo menciono también como una capacidad y habilidad del entrenador argentino. El entrenador argentino marca una diferencia en ese sentido, porque lógicamente, a diferencia de lo que sucede en Europa, contamos con buena materia prima, pero además contamos con esa capacidad de adaptarnos a diferentes situaciones y con muy poco hacer mucho. Y la cantidad de entrenadores que están dispersos por el fútbol mundial
así lo marcan. Y la realidad, muchachos, con esto termino, que en el camino que he recorrido en las 7 federaciones que me ha tocado viajar, hay un grandísimo respeto por el fútbol argentino, grandísimo. No solamente de los países que de repente pueden estar un escaloncito abajo nuestro, sino de países como Brasil. A mí me ha sorprendido el respeto que tienen en Brasil por el entrenador argentino. Cuando digo entrenador me refiero a técnico y profe, insisto. Grandísimo respeto, pero no alcanza con quedarse con eso. No debemos ser soberbios y pensar que la sabemos todas, sino que justamente esto es una actualización y capacitación constante hasta el día que nos retiremos. Así que de mi parte nada más, y lo dejo acá a mi compañero Israel. Gracias.